carácter de hijo, amado del Padre. Entrando ya en carácter de Biblia, creo que el bautismo de Jesús va a ser el primer acercamiento en Marcos que tendremos acerca de la personalidad del Maestro. Si algo nos pueden brindar los otros evangelistas, como quizás Mateo, Lucas y Juan, es el carácter de la predicación que tiene Juan, que aquí quizá no se explora tanto. Sin embargo, se mantiene lo principal. Primero, el que Juan se declara a sí mismo como el profeta del desierto o como una voz del desierto. Y en segundo lugar, que viene alguien tan superior que Juan no es digno siquiera de desatar sus sandalias. Y para ser sincero, el versículo 5 del capítulo 1 me parece un tanto, no extraño, me parece un tanto curioso, ¿sí? Porque creo que refleja mucho el carácter del autor al respecto de justamente lo que estaba pasando, que es lo que vimos en el video anterior, de ese boom mesiánico que existía en Jerusalén. Los celotes estaban por empezar la revolución en el año 65, que empieza en el 66. La cantidad de judíos en la zona era tal y la desesperación tanta que realmente ahora esperaban al Mesías. Y, y eso se refleja muy bien en el versículo 5 del capítulo 1, que dice precisamente que toda la gente de Judea, incluso los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y eso muestra mucho el sentimiento mesiánico, el orgullo judío de la época. Y ahora Marcos, de forma muy bacán, muy asombrosa, declara el tipo de Mesías que va a ser Jesús. El tipo de Mesías que esperan los judíos en realidad es un Mesías guerrero, un Mesías fuerte. Creo que el reflejo del Mesías que incluso esperaba Juan, un Mesías tan superior, pero en gloria, en poder, tan superior. Y sin embargo, cuando llega Jesús, y Marcos lo declara y lo especifica, Jesús de Nazaret de Galilea, dice que se muestra su mesiandad o su mesianismo cuando desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora la pregunta es, ¿por qué en forma de paloma? Me van a decir, vénjate buscándole la quinta pata al gato. Pero ¿saben? Es asombroso porque la paloma nos recuerda dos cosas del Antiguo Testamento. La primera tiene que ver con el Arca de Noé. Todos recordamos el Arca de Noé, pero específicamente la historia de la paloma ocurre cuando, a la espera de la tierra, a la espera de la tierra prometida por Dios que vendría después del diluvio, Noé suelta una paloma y la paloma no regresa. Ese es el primer punto. Esta paloma, precisamente lo que significa es eso. Significa la promesa de Dios cumplida. Y ahora el segundo ejemplo que nos muestra la escritura sobre la paloma tiene que ver sobre el sacrificio. Resulta que el sacrificio común que se solía hacer era un carnero, ¿cierto? Una oveja, en cierto aspecto también a veces eran unos cabritos, o hasta un buey, o un becerro. Sin embargo, al Dios ver la necesidad, o por lo menos es lo que declara la ley, que en consideración de la necesidad de los pobres, los que no alcanzaban a tener el dinero suficiente para poder pagar un cabrito o un carnero, el Señor estatuye el pago de dos palomas, que simbolizan la necesidad del pobre, que es vista por Dios. Desde esta perspectiva, Jesús es la decepción de los ricos, de los poderosos, de los fariseos y de los saduceos. Jesús no es el Mesías que ellos esperan. Ellos esperan un Mesías león, un Mesías libertador, que eso de hecho lo ejemplifica muy bien Juan en Apocalipsis cuando dicen, he aquí el león de la tribu de Judá, y Juan se da vuelta y lo que mira en realidad es un cordero. Es el tipo de Mesías que Jesús. Jesús no es el Mesías de los poderosos, Jesús no es el Mesías de los grandes. Jesús es el Mesías paloma. Jesús es el Mesías de los pobres, el Mesías de los menesterosos. Y eso es impactante. Mesías significa ungido. Jesús
es el ungido de aquellos que no pueden alcanzar algo mejor. ¿Qué significa eso? Que para el que cree y el que acepta a Jesús como Mesías, entiende una cosa muy importante, que Jesús es todo lo que tiene. Que la paloma descienda sobre Jesús, o que el Espíritu lo haga en forma de paloma, muestra quién es Él. Jesús es la esperanza que viene después del diluvio. Jesús es la esperanza que viene después de la tormenta. Jesús es la suficiencia. Jesús es el sacrificio del pobre. ¿Y saben qué es lo más lindo? ¿O qué es lo más bacán de esto? Es que cuando la paloma desciende, pese quizás la decepción de los grandes, de los religiosos de esa época, quizá incluso hasta de la decepción de Juan, pese a que Juan, claro, esperaba que viniera como paloma, pero quizá incluso no lo entendía. Pero que cuando todos los hombres callan, cuando todos ellos guardan silencio bajo su decepción, es el momento en el que habla es Dios. Y dice, precisamente al ver a Jesús como el Mesías paloma, el Mesías del sacrificio, dice, este es mi Hijo muy amado. Y en él siento un gran gozo. Y ya adentrándonos dentro del carácter de este Mesías, saber quién Él es lo que impulsa al maestro, al desierto, a ser tentado. Conocer su identidad es lo que lo impulsa, estando seguro de cuál es el mensaje que quiere transmitir, pero por sobre todo seguro de cuál es su rol. Y por eso no es de extrañar, cosa que Marcos no menciona, que las tentaciones de Satanás en el desierto también tengan mucho que ver con qué clase de Mesías es Jesús. Y ahora nuestra pregunta, ¿qué clase de Mesías estamos nosotros viendo en él? ¿Qué clase de Mesías estamos esperando de él? ¿Y qué clase de Mesías es realmente el que se está mostrando? Muchas gracias, chiquillos.